que es la señal analógica, tendrá una salida 1 lógico. Y si domina BAX, tendrá una salida 0 lógico. Y al mismo tiempo conforma el fin de la conversión que está dado de acuerdo a la unidad de control. En la unidad de control tenemos la señal de inicio, tenemos un reloj, el cual va a ir temporizando para al mismo tiempo sincronizar, y finalmente el EOC, que es el que va a indicar el fin de la conversión. El registro almacena números binarios de 0 hasta un máximo de los números que se puedan registrar. Bueno, más bien número de bits que se puedan registrar de acuerdo al sistema que tengamos. Y bueno, un Ok, pequeño ejemplo una pregunta. ¿Qué significan las siglas EOC? es... em, disculpe, no recuerdo, profesor. Ok, sí es importante considerar que cuando ponen algo en una diapositiva, pues tenemos que saber qué es lo que estamos poniendo, ¿vale? Ok, continúa y al final le explicamos un poquito más de tu diagrama, ¿sale? Sí, profesor. Ah, disculpe, me parece que significa, bueno, de acuerdo a sus siglas en inglés, ¿Sí? significa end of conversion, que sería como fin de la conversión. Correcto, Algo así. correcto. Es correcto, end of conversion. Muy bien, adelante, continúe. Y como un pequeño ejemplo, tenemos el siguiente diagrama, que está conformado por amplificadores operacionales, y de acuerdo a la resolución tendremos como la fórmula, que es la tensión de salida, que es igual a la tensión de entrada, que multiplica una ganancia más uno menos la tensión del offset multiplicado por la ganancia. Esta ganancia es el resultado del cociente de dos resistencias, que se pueden observar como resistencia 1 y resistencia 2. Bueno, entonces, a partir de eso tenemos dos ecuaciones, una que está igualada a 0 y una que está igualada a 5. Esto se da ya que este ejemplo está sacado de un LM35, el cual nos indica, bueno, el cual tiene un rango de 2 volts y 5 volts. Para esto nosotros tenemos que hacer esos 2 volts y 4 volts, los tenemos que traer a 0 y a 5, ya que con eso tendremos una mejor resolución. Y entonces eh, tenemos que 2.832 es igual a 10 grados centígrados y 3.032 es igual a 30 grados centígrados. Y a partir de esto se hace la ecuación, la, la comparación de las ecuaciones, y resolviéndolas tenemos que nuestra ganancia sería de 25.24, pero nosotros tomaremos un valor de 24 kilo ohm para tomar la resistencia número 2, y la tensión de offset es de 2.943. Y Una a continuación, pregunta, una sí, pregunta. ¿A qué te refieres con voltaje de offset? es la tensión de compensación. Ok, ¿nos puedes explicar un poquito más? No sé si puedas poner ahí tu pizarrón. Tengo entendido que en el Windows hay un pizarrón por default. ¿Nos puedes explicar un poquito más qué es eso de voltaje de offset? Porque sí es importante saber lo que es. Sí, solo, ay, igual no sé si alguien podría indicarme cómo se coloca el pizarrón. Sí, ahí en la barra, ¿dónde dice? En la parte inferior derecha. Ah, ok, creo que tú tienes una. Ah, no, dame un segundo. Sí. La parte inferior izquierda donde dice escribir aquí para buscar, puedes poner whiteboard.
De tu Windows, de tu Windows. Ah, White, blanco, y board. No, white de blanco. W-H-I-T-E. W-H-I-T-E. mm, bueno, Oh, no, no lo tienes instalado. no, disculpe, profesor. Bueno, no, no te preocupes. Pero sí, sí es importante mencionar que aquí el voltaje de offset, y no sé si puedes poner tu lámina, por favor. Sí. Esa mera. Ok, aquí el voltaje de offset principalmente se debe a, como dice su compañero, es una especie de voltaje de compensación, pero eso es porque existe ¿cómo decirlo? Tanto por los amplificadores operacionales como por las señales, y puede haber voltajes, por así decirlo, parásitos, que no nos están sirviendo de nada. Imaginemos que tenemos una señal que a mí me interesa que sea una referencia de tipo cero. Imaginemos que nuestro sensor nos va a medir presión diferencial y me llega una lectura de 0 pascales, pero que corresponde con un voltaje de 1 volt. ¿Ok? Entonces ahí yo estoy viendo que tengo una especie de una compensación, under compensation se le llama, un voltaje de offset de 1 volt. ¿Por qué? Porque yo quiero que esa referencia coincida con 0 volts. ¿Ok? Que mis 0 pascales coincidan de alguna manera con la señal de voltaje igual a 0. Entonces, yo necesito corregir ese voltaje de offset. Ahí como tiene su ecuación el compañero. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Adelante, por favor, continúa. Sí. Y bueno, no sé si mis compañeros quieran continuar con esta pequeña sección ya para concluir o igual lo hago yo. Bueno, eh, bueno, para seleccionar correctamente los ADC, tenemos 4 puntos clave, los cuales son la resolución, la velocidad, la precisión y el ruido. De igual forma, tenemos los siguientes criterios, que es la solución, la cual se refiere al número de bits que puede contener el ADC, ya que estos cuentan con una cifra determinada. De acuerdo a la señal, puede ser más pequeña, que puede representar una erosión, o también se define el menor cambio progresivo en la señal de analógica. Esto, como analogía, podría ser como en una computadora cuando se tiene un equipo de 32 bits o un equipo de 64, que es la capacidad que puede obtener para hacer las operaciones que son sumas o restas, dependiendo, bueno, para las operaciones que hace para la conversión. También tiene la velocidad. Esta es la que muestra prácticamente la tasa de muestreo con la que se pueden registrar los puntos para obtener las señales. Tenemos una precisión. Esta es para de, bueno, hacer a un lado el ruido y si se acople más o se acerque más a la señal que se requiere o la cual se quiere obtener o se obtiene. Y bueno, en ruido me parece que es importante esclarecer el concepto tal cual y se puede definir que este tipo de ruido merece su propia mención porque el ruido de cuantificación es inevitable en la conversión analógica a digital. Y eso sería todo por nuestra parte. Ok, una pregunta, bueno, veo que aquí te falta mencionar algo importante. Ustedes, tengo entendido, les tocó el tema de resolución de ADC, ¿correcto? Sí, bros.
¿Cuál es la ecuación que me permite caracterizar la resolución de un ADC? Es, Ahí tienes la es, ecuación de compensación de voltajes, pero esa no es la ecuación de resolución. es una... Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Imagínate, vas a la tienda de electrónica, no sé, a AG Electronics. Sí, Ellos te van a preguntar, ok, ¿de cuántos bits quieres tu ADC, tu convertidor analógico digital? Te pueden decir, no, pues tenemos desde 8 bits, 10 bits, 12 bits, 16 bits, 32 bits. ¿Qué significa eso? son los bits, bueno, es la capacidad de resolución y hay varias fórmulas. Por ejemplo, para obtener la atención de entrada, se puede, se puede determinar que es igual al valor del ADC que va a multiplicar a la tensión de la referencia y este va a estar, este al mismo tiempo va a estar dividido por 2 a la n, que es el número de bits, menos uno. O también se puede obtener como, bueno, la tensión de entrada se puede obtener como el valor del ADC por la resolución, donde la resolución es igual al valor la tensión de referencia menos el valor de referencia positivo, menos la tensión de referencia negativo, menos 1024, que ese 1024 también es de acuerdo del el número del byte, eh, cuando todos tienden a 2. ¿Por qué necesariamente 1024? ¿Qué pasa si tengo yo un ADC de 32 bits? Bueno, en ese caso la resolución sería menor porque el de 32 bits, pues es... ¿Estás seguro que sería menor? no, porque bueno, el byte está conformado por 7 bits, entonces ese 1034 da como resultado de poner todos los dos a la potencia 2, o sea, como si todos estuvieran en uno. Mm, a ver, voy a compartir mi pantalla. Hay una formulita principal, ¿sale? Vamos a explicarla porque este tema sí es importante. Me dicen si ahí logran ver la pantalla. Ahí Ya se ve, está. profe. Perfecto. Bien. La resolución de un convertidor analógico digital es muy importante. En la industria, la mayoría, como ya he mencionado varias veces, la mayoría de los controladores son de tipo digital. ¿Ok? Dos cosas muy importantes que debe tener un ingeniero en electrónica, un ingeniero de control, un ingeniero de procesos, es la resolución y la tasa de muestreo de su controlador para el proceso que les interesa controlar. ¿Ok? Vamos a ver esta cosa. ¿A qué se refiere en este caso con la resolución? Bueno, vamos a ver. Bueno, dependiendo del tipo de norma eléctrica empleada, va a estar muy relacionado con la resolución. Imaginemos, ¿qué color ponemos? Ponemos esto. Aquí es el voltaje, empieza a 0 volts. Imaginemos que tenemos una norma industrial, por ejemplo, estamos asumiendo que estamos trabajando con voltajes de 0 a 24 volts. Ok, 0 a 24 volts. ¿Qué quiere decir? Que mi valor máximo en voltaje siempre va a ser 24 volts. Cualquier señal que esté por encima de este valor se va a bajar automáticamente a 24 volts. Cualquier señal que esté por debajo del 0 se va a quedar en 0, en 0 volts. Por ejemplo, que nos llegue una señal de menos 1 volts, automáticamente debe de haber una electrónica que lo mantenga en 0. Es decir, no se puede salir de esta banda. Imaginemos entonces que nuestra señal anda por aquí. Y nos dicen, ok, yo tengo un convertidor analógico digital que es de, supongamos, ¿no? 8 bits.
Ok, ¿cuál es su resolución? Ok, lo que tenemos que calcular primero es, bueno, a entender a qué se refiere con esto de los 8 bits. Yo tengo, ¿cómo lo ponemos? Vamos a ponerlo así. Cuando me dicen, tengo un convertidor analógico digital de 8 bits, quiere decir que yo tengo una especie de 8 casillas, ¿no? Donde puedo poner unos o ceros únicamente. Entonces, yo aquí puedo alcanzar valores de hasta 2 a la n. ¿Alguien me puede decir cuánto es 2 a la 8? El que tenga eh, su calculadora. 256. 256. Muchas gracias. Ok, ahí está. Entonces, 8 bits hace referencia a que yo puedo colocar 256 valores distintos en estas 8 casillas. Ahora, en términos de señales, ¿eso qué significa? Que yo tengo un rango de 0 a 24 volts y lo voy a dividir en... bueno, aquí otro detalle. 8, cuando llegamos al máximo, por lo general, vamos a hacer un cambio de bit. Ya estamos aquí. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y el número que sigue ocuparía una casilla que ya no existe y que empieza con los demás en ceros. ¿Ok? Entonces, para prevenir que haya una especie de desbordamiento numérico, lo que se hace es calcular por lo general 2n menos 1. Que en este caso es 2 a la 8 menos 1. Ahora sí, esto da 255. Quiere decir que mi rango de valores de voltaje lo voy a dividir en 255 partes. Es decir, la estoy cuantizando, lo que se llama cuantizando. ¿Ok? Entonces, la resolución. La resolución quiere decir cuál es el rango de voltaje, aquí R de resolución, más pequeño que puedo yo obtener. Es decir, cuál es la diferencia de voltajes entre este y este, entre un cambio y otro, entre bits. ¿Y eso cómo lo calculo? Entonces, la resolución va a ser igual al voltaje máximo, dentro de esta banda, obviamente, voltaje máximo, entre 2 a la n menos 1. ¿Ok? Para nuestro ejemplo vamos a tener que es 24 volts entre 255. ¿Alguien me puede dar este cálculo, por favor? $24 entre 255. 0.0941. 0.0941 volts. Ok, muchas gracias. Ok, esto es equivalente a 94.1 milivolts. 94.1 milivolts. ¿Qué quiere decir? Que un convertidor analógico digital de 8 bits va a poder distinguir con una precisión, por así decirlo, de 94.1 milivolts. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un voltaje menor a esta cantidad, no lo va a poder distinguir. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Ok, ¿por qué es importante esto? Porque va a haber procesos que requieren mucha precisión. ¿Ok? Por ejemplo, procesos de tipo biotecnológicos, donde quizá un convertidor de 8 bits no me sirva para nada y tenga que elegir quizá uno de 16 bits. ¿Ok? Con 16 bits, ¿alguien me puede calcular qué resolución tendríamos con 16 bits? Sería resolución de 65.535, ¿no? Ajá, entonces voy a ponerlo por acá.
resolución con un nodo de 16 bits. En este caso serían 24 volts entre, ¿cuánto me dijiste? ¿60 y qué? 65.535. Ajá, ¿y cuánto da la división? Permíteme. Sí, Es de 0.0003662. 3662, ¿no? Ok, pero en este Ujú. caso son microvolts. 36, 182. Microvolts. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos, esta resolución tiene una mejor resolución este convertidor que este. Porque este puede distinguir valores muchísimo más pequeños. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, profe. Bueno, Adelante. ¿esta misma fórmula aplica también para señales analógicas de corriente? Sí, claro, aplica también para señales analógicas de corriente. En general, para cualquier señal podemos generalizarla. Incluso. Permíteme. Ok, perfecto. Gracias, profe. Sí. Vamos a ponerla por acá. Sí. Entonces nuestra ecuación va a ser resolución de n bits. Puede ser voltaje, corriente, presión, temperatura, etcétera, 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 según la señal que estemos manejando. Por lo general son de tipo eléctrico, por lo tanto hay corriente o voltaje. ¿Sí? Yo le voy a llamar señal, la señal de entrada máxima, ¿no? Para no manejar voltaje o corriente. Entre 2n menos 1. ¿Ok? Ahora, imaginemos, bueno, ya tenemos esta fórmula. ¿Ok? Todo es felicidad y dicen, bueno. Ahora imaginemos que por alguna razón nos dicen, ok, yo necesito un proceso, pero la resolución más pequeña que tiene mi proceso es de 10 milivolts. 10 milivolts. Es decir, la señal más pequeña que me interesa leer a mí es de 10 milivolts. Pregunta, ¿de cuántos bits debe de ser el convertidor analógico digital? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues despejar a la N. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. Y aquí tengo que esto está multiplicando, perdón, está dividiendo, pasa multiplicando. Voy a hacerlo paso a paso. Entonces, 2 a la N. Disculpen la letra fea, es que no tengo ahorita la plumilla y estoy con el mouse. Entonces, esto es Rn igual a S max. Otra cosa que me dicen es que estoy trabajando con una norma de 12 volts. Igual a 12 volts. Que quiere decir que el voltaje máximo de mi señal va a ser 12 volts. ¿Ok? Este está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Este está restando, lo pasa sumando. Entonces me queda 2n es igual a S max entre Rn menos 1. Ahora, yo tengo un exponente. Yo aquí voy a aplicar logaritmo. ¿Ok? Entonces, tomo logaritmo, en este caso natural o decimal, cualquiera les va a servir. ¿Ok? Y mi formulita me quedaría, aquí, bueno, explico las propiedades de los logaritmos. Logaritmo natural de 2 va a ser igual al logaritmo natural de esta cosa que tengo aquí. S max entre Rn
menos 1. Tengan cuidado con los paréntesis. Entonces ahora sí, yo ya puedo despejar a la n. La n me queda, voy a ponerla más grande, n igual al logaritmo natural de S max entre Rn. Repito, aquí tengan mucho cuidado con los paréntesis. La mayoría de los errores que cometen son al no meter correctamente los paréntesis en la calculadora. Ok, entonces, ¿alguien que me quiera ayudar con este cálculo? Profe, Adelante, ¿cuánto nos da? No, lo que está en rojito, ¿no sería en vez de -1 más 1? Ah, sí, perdón, una disculpa. Tienes razón, está restando, pasa sumando. Muchísimas gracias. Listo. Ahora sí. ¿Alguien que me quiera ayudar con este cálculo? Yo ya tengo el valor de Rn, yo ya tengo el valor de S max, entonces nada más hay que sustituir. Entonces, n es igual a ¿cuánto? ¿Alguien que me quiera ayudar ahí? Ya, profe. Nada más permítame. Sí, claro. Tengan cuidado nada más con los paréntesis, por favor. El signo más 1, el signo más 1 está fuera del cociente, es decir, primero se hace el cociente y después la suma. El Rn lo tomamos como .0001, ¿verdad? Punto 001, porque son Ok. milis. ¿Okay? O en todo caso, en tu calculador le puedes poner 1e a la menos 3 o 1 por 10 a la menos 3. S max es 12. El resultado del cociente le sumas 1, sacas logaritmo natural y divides entre 2. Creo que puedo irlo a hacer también aquí en MATLAB. Ok. Entonces vamos a ver. En MATLAB, para el logaritmo natural es log, comando log, si no me equivoco. Sí. Ok. Entonces es log. Bueno, pongo los datos. Rn es igual a 10 milivolts. 10 milivolts es 10e a la menos 3. ¿Okay? Max es igual a 12 volts. Finalmente aplico la fórmula. Esta fórmula. Logaritmo natural de S max entre Rn más 1 entre logaritmo natural de 2. Y me da una resolución de 10 bits. 10.23. ¿Alguien obtuvo algo diferente? Ok. A mí me 10.23. salió 13.55. 13.55. A ver, vamos a checar de nuevo. A ver, deja igual lo repito. Pues sí, haz con cuidado en los cálculos. No, me sigue saliendo 10.23. Le tengan cuidado ahí al momento de meter los cálculos. Sobre todo 10 milivolts. 10 milivolts es, hay que pasarlo a voltaje. Esto es 10 por 10 a la menos 3. Hay que acordarse de las unidades, por favor. Que es 0.01. ¿Ok? Esto es 0.01. 0.01 volts. ¿Ok? Y volts también. Ok. ¿Sí te dio 10.23? Sí, ya. El error estaba en el +1. Ok, no te preocupes. Ok, bueno, 10.23, nosotros para elegirlo tenemos que elegirlo de tal manera que trabajemos con números enteros. Yo tengo que elegir el valor más grande. Entonces yo debería de elegir uno de 11 bits o más grande, o el que le siga inmediato superior. Por regla general, normalmente el fabricante
ofrece este tipo de circuitos en potencias de 2. El más cercano que vamos a encontrar a 11 bits va a ser 16 bits. ¿Ok? Entonces yo tendría que ocupar un convertidor de 16 bits. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario de cómo se hizo este cálculo? No, ninguna pregunta. Bueno, está muy sencillo. Vamos a tener que acordarnos de la parte de matemáticas. ¿Sale? Muy bien, equipo número 2. Buen trabajo. Por favor, equipo número 1, no sé si ya esté listo. Sí, profe. Sí, Adelante, profe. por favor, si gustan. ¿Alguien por aquí comentó algo? No, profe, todo. Ah, ok. Adelante, equipo número 1. Bueno, ¿qué tal? Rápidamente, somos el equipo 1 y vamos a presentarles lo que son los convertidores analógicos digitales. Bueno, para poder entender qué son los convertidores analógicos digitales, pues primero tenemos que entender qué es un sistema digital. Y este es cualquier dispositivo destinado a la generación, la transmisión, el procesamiento o almacenamiento de señales digitales. Entonces, el sistema digital es una combinación de dispositivos diseñados para manipular cantidades físicas o información que estén representadas en forma digital. Pues esto quiere decir que lo que ya hemos visto, que son los valores discretos. Y también tenemos que entender que es un sistema analógico, el cual es cuando las magnitudes de la señal se representan mediante variables continuas. Esto es análogas a las magnitudes que dan lugar a la generación de esta señal. Un sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas representados en forma analógica. Y un sistema de este tipo, en un sistema de este tipo las cantidades varían sobre un intervalo continuo de valores, como podemos ver en la siguiente figura. Y con esto, una magnitud analógica es aquella que toma valores continuos y una digital es un conjunto de valores discretos. Ok, la que sigue, porfa. Ok, ¿qué son los convertidores analógicos digitales? Generalmente un convertidor analógico digital es un dispositivo electrónico que convierte una entrada analógica de voltaje a un número digital. Entonces, la salida digital puede usar diferentes esquemas de codificación, como el binario o aunque algunos dispositivos no eléctricos o parcialmente eléctricos pueden ser considerados como conversores analógicos digitales y su codificación es diferente. Bueno, como ya no habíamos visto, la resolución de un conversor indica el número de valores discretos que éste puede producir sobre un rango de valores de voltaje y pues generalmente es expresado en bits. Y bueno, los circuitos electrónicos se pueden dividir en dos amplias categorías, digitales y analógicos, como se los había explicado mi compañero. Y ahora, en esta siguiente figura, el conversor analógico digital tiene que efectuar los siguientes pasos. Aquí podemos observar que primero tiene que haber un muestreo de la señal analógica. Después se debe cuantificar esa señal que se está adquiriendo y después codificar el resultado de la cuantización en un código binario, en un número digital o cualquier otra salida que podamos tener. La que sigue. Como tipos de convertidores tenemos principal y como ejemplo primero es la flash ADC. Este tipo de memoria de convertidor se le conoce como un convertidor analógico a digital del tipo de conversión directa. Esto es uno de los que se utilizan en la electrónica mayormente, ya que por la velocidad con la que realiza este proceso es algo muy seguro para que tenga un proceso muy rápido. Esto se utiliza en algo muy comúnmente que conocemos, que son las memorias flash.
tenemos como segundo ejemplo el tipo de aproximación sucesiva. Este es un convertidor analógico a digital que utiliza la búsqueda binaria a través de niveles de cuantificación antes de la conversión del dominio digital. Esta es una forma de utilizarse un poquito más, menos común, pero lo que pasa es que el proceso se divide en diferentes subprocesos, pero tiene una alta cantidad de retención de datos, así que es un elemento que utiliza una velocidad un poco más pequeña, pero para tener en seguridad la retención de los datos. Bueno, también contamos con otros tipos de convertidores que son, bueno, como lo puede ser el convertidor incremental, que estos suelen ser los convertidores incrementales que tienen la precisión más alta, ya que, bueno, como tienen una capacidad de poder ser multiplexados al tener una memoria limitada, tienen una estabilidad más alta que otros convertidores. También tienen una ganancia y un offset de comparación muy precisos. También puede estar el convertidor delta sigma, que prácticamente tiene una señal de muestreo mucho más alta que la que está establecida por la de Nyquist, pero solamente tiene un bit de resolución. Es decir, este convertidor se basa más que nada en la diferencia entre el voltaje máximo que estamos manejando en el amplificador y ahora sí que el voltaje de entrada o la señal de entrada. Dependiendo de esa diferencia, si es grande o no, la resolución va a cambiar de 1 o 0. Entonces prácticamente forma un lazo de retroalimentación negativa fuerte y tiene una muy excelente linealidad y un error muy pequeño también. Por lo mismo, tenemos el convertidor de rampa única, que, bueno, lo único que hace es, bueno, se rige bajo, ¿cómo se podría decir? Bajo la integración, utiliza ahora sí que un cálculo de integración para poder hacer la variación. Y tenemos también el tipo de convertidor SAR que ahora sí que se basa en el registro de aproximación sucesiva, ¿no? Es como un derivado, como una subclase. Siguiente, por favor. Bueno, aquí pusimos un ejemplo de un circuito real, que como ya lo había mencionado es el flash, el convertidor tipo flash, que en el circuito muestra una escalera de resistencias que está conectada a un amplificador operacional. Este, el, Tenemos aquí nuestro voltaje de referencia, que sería nuestra entrada de referencia, y esta sería nuestro voltaje de entrada, que sería nuestra señal analógica. Aquí dice que se utiliza un comparador en cada resistencia, porque luego hay una etapa de amplificación y luego de eso se generan los códigos que ya tienen valores binarios, que ya podemos compararlos con 0 y 1, y ya eso sería todo del ejemplo del circuito real. A ver, una pregunta. Aquí en este diagrama está bastante interesante. Aquí Vref lo que vemos que está haciendo es una especie de divisor de voltaje. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que yo estoy dividiendo Vref en términos de cada uno de estos valores de las resistencias. Imaginemos que nuestro convertidor analógico digital va a estar trabajando entre 0 y 5 volts. ¿Ok? Y mi voltaje de entrada resultó ser de 2 volts. ¿Ok? En esta serie de comparadores, ¿cuáles van a estar activos y cuáles van a estar desactivados? Es decir, ¿cuáles van a tener una salida de 1 y cuáles van a tener una salida de 0? Bueno, debido a la variación de la resistencia,
Me parece que los que tienen, ahora sí que la resistencia a la mitad son los que van a estar activados, ¿no? Bueno, ahí por ejemplo, aquí desgraciadamente no lo tienen numerado, pero los comparadores son los triangulitos que tienen. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona un comparador? Básicamente. Lo que hace este circuito es decir, ok, si mi voltaje de referencia, bueno, que me llega a la terminal que dice más, que tiene el signo más, es igual o mayor al voltaje de entrada que le está llegando al comparador, entonces va a sacar un 1. Como ya explicaron sus compañeros del equipo anterior, va a sacar un 1. Si la señal es inferior, se va a quedar en 0, es decir, no se va a activar. ¿Ok? Si yo tuviera 2 volts en Bin y mi voltaje de referencia es de 5 volts, aquí como vemos tenemos el divisor de tensión en la parte izquierda donde se ve ref. Entonces yo tengo que buscar cuántas resistencias tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo las de remedios al principio y al final. Eso ¿por qué es? Eso es principalmente para que yo tenga un límite dentro de la banda de 0 a 5 volts, donde no me pueda, por así decirlo, salir. Es como preventivo, ese tipo de preventivo. ¿Ok? La que nos interesa son las resistencias R que están ahí en medio. Entonces yo tengo que encontrar por ahí la más cercana. Digo, no vamos a ponernos a hacer cálculos, pero como dicen por ahí a ojo de buen cubero, va a haber una que está entre 2 y 2.5 o 2.75, más o menos. Entonces, normalmente van de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque abajo yo tengo la referencia de 0 volts, que es la famosa tierra, la tierra, y se va a ir de manera incremental subiendo. Va a ir subiendo el voltaje de 2 a la 2. 2 a la 2 es 4. De 5 entre 4 en 5 entre 4. ¿Ok? Va a ir subiendo, que es de 0.75 si no me equivoco. A ver, déjenme, hago el cálculo. 5 entre 4. De 1.25 volts en 1.25 volts conforme vayamos subiendo de convertido analógico digital a convertido analógico digital. ¿Ok? Entonces, el primero de hasta abajo, el primer convertidor de hasta abajo va a detectar los 1.5 volts, 1.25 volts. El segundo convertidor va a detectar 1.25 más 1.25, que corresponde con 2.5. El tercero, de arriba hacia abajo, va a detectar ¿cuánto? 2.5 más 1.25, que da 3.75 volts. ¿Okay? Y finalmente el cuarto, que va a ser 3.75 más 1.25, que son los 5 volts. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un BIN de 2 volts, el que se va a activar va a ser por default el primero. ¿Ok? Porque el primero va a tener una comparación de 1.25 volts. El segundo ya no se activa porque al segundo le corresponden 2.5 volts. 2.5 volts todavía es mayor que 2 volts. Entonces, el segundo, el tercero y el cuarto quedan en ceros. ¿Ok? No sé si más o menos les quedó claro cómo estaría operando este tipo de convertidor. Sí, ahora sí que todo también depende del voltaje, o sea, los voltajes de referencia y de entrada, ¿no? Es correcto, es correcto. Muy bien, continúa, por favor. Bueno, eso fue prácticamente todo por nuestra parte, fue nuestra explicación breve de lo que son los convertidores, cuáles convertidores existen, ¿no? Ok, a ver, otra pregunta. No sé si puedes poner tu segunda lámina, de favor. Ah, no, esa no. La tercera, que no es. Ándale, por ejemplo. ¿Cuál creen que ustedes que es el convertidor analógico digital más rápido? ¿El tipo flash o el que viene en su siguiente diapositiva? ¿O el convertidor de rampa única? ¿Y por qué? ¿Por qué es más rápido? ¿Cuál de los dos es más rápido y por qué?
Bueno, igual como dice a ojo de buen cubero, siento que el flash es más rápido porque como tal es como una comparación más rápida, ¿no? O sea, nada más es eso, comparar si el voltaje de referencia es mayor que el de entrada. Y el de rampa única sí tiene que tener así que un muestreo más largo, ¿no? Una linealidad más larga. Entonces siento que el proceso es un poquito más largo. Es correcto. El tipo flash, de hecho, hace comparaciones en paralelo, como nos mostraste en tu diagrama. Hubiera estado bien que nos mostraras también el diagrama electrónico de un convertidor de rampa única, que son de los más comunes que hay en el mercado. Pero el convertidor de rampa única, ¿qué es lo que hace? Únicamente tiene un comparador. Solo tiene un comparador y lo que está haciendo es, tal cual, literal, generando una rampa. Entonces el voltaje va incrementándose, 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 hasta que le atina al voltaje de comparación, es decir, hasta que se activa el convertidor. Una vez que se activa el convertidor, retiene la información y manda la codificación. Y se repite el proceso. ¿Ok? A diferencia del flash, el flash tiene 2 a la n comparadores. ¿Ok? Es decir, tiene muchísimos comparadores y las comparaciones se hacen todas en paralelo. Es decir, una vez que entra la señal, automáticamente tú ya tienes la respuesta de conversión. ¿Ok? Es muchísimo más rápido. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? Los convertidores flash en electrónica son más densos, por lo tanto son más costosos. ¿Sale? Muy bien, equipo 1, estuvo muy bien su participación. Un comentario para el equipo 2. Solo hubo un compañero que expuso. A partir de las siguientes clases voy a hacer preguntas aleatorias a cada uno de los integrantes del equipo y todos van a tener que entender su tema. ¿Sale? Equipo 3, adelante, por favor. Equipo número 3, adelante, por favor, presenta. Sí, permítame un tantito. Claro, ahí vemos ya la pantalla. Adelante, por favor. Bueno, compañeros, antes que otra cosa, buenos días a todos. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a hablar de la cuantización en los ADC. Siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a aterrizar como tal qué es el concepto. La cuantificación es el proceso en el cual se asignan valores finitos de un conjunto de niveles definidos previamente. Es decir, las muestras discretas en la variable del tiempo en amplitud tienen todavía un valor con una precisión infinita. Es decir, se trata de un número con una cifra arbitrariamente alta de decimales. Aquí tenemos un ejemplo que es el 0,535698,711 y así se puede seguir. Para grabar la muestra en un dispositivo de almacenamiento digital es necesario limitar su precisión. Esto quiere decir que vamos a redondear la cifra, truncando en un punto determinado los decimales. Ok, siguiente, por favor. Ok. Algunas características de la cuantificación es que se establece un conjunto discreto de valores que la señal puede tomar en cada instante de muestreo. También se aproxima el valor de la señal a cuantificar al valor más cercano a ese conjunto. Debido a esta aproximación, existe un error de cuantificación, como lo dijo mi compañero anteriormente, se aproxima el valor discreto a la señal analógica. Este error puede disminuir aumentando el número de niveles de cuantificación, y como ejemplo, en la actualidad los sistemas de audio profesional utilizan 24 bits que corresponden a 16 millones de niveles de cuantificación. Nosotros conocemos como muestreo la precisión en el tiempo y el proceso donde se toma una precisión en el eje vertical se refiere a la cuantificación. En estas gráficas, en las primeras 3 de arriba, se observa una señal senoidal que tiene, la primera gráfica tiene una cuantificación de 5 niveles, no sé si se alcanza a ver, son como 5 escaloncitos. Sí, sí la Se toma, alcanzamos. ¿sí se ve?
Sí, adelante, sí, sí lo vemos. Sí, sí se Ah, distingue la primera gráfica. Los niveles serían 1, 0.5, 0, menos 0.5 y menos 1. Eso nos daría un error de cuantificación que estaría de un rango de menos 2 a 2 más o menos, que está en la gráfica de abajo. Y la siguiente gráfica, la segunda superior, tenemos la misma señal senoidal, pero con diferentes niveles de cuantificación. Ahí se observan 7 niveles, lo que disminuiría el error de cuantificación que se encuentra en la gráfica inferior, igual en la segunda. Y por último, en la última gráfica superior, ya tiene muchísimos más niveles de cuantificación, lo que le permite tener un error de cuantificación muchísimo más pequeño. Y pues más o menos eso es lo que explicaba hace un rato el profesor de la cuantificación. Se refiere a la precisión, pero no en el tiempo, sino en el eje vertical. Y eso hace que pues pese más también. Sí, por último se puede ver el ejemplo de cómo se va aumentando la cuantificación, lo cual provoca que el error disminuya. Y se puede ver la fórmula de los números de bits, que son los números de niveles de cuantificación. La fórmula de que multiplica los números de muestras y números de bits da los bits de muestra. Y desde aquí se puede apreciar en la segunda gráfica cómo la cuantificación se va haciendo que el error vaya disminuyendo con respecto al tiempo. Pues eso sería todo de nuestra parte, profesor, ya que como usted lo había explicado anteriormente, pues al aumentar los niveles de la cuantificación, pues se puede observar al utilizar las gráficas, se va observando cómo se va disminuyendo el error. Muy bien. Tengo una pregunta. ¿Cómo relacionan ustedes el error de cuantificación con la resolución? El error de cuantización, por ejemplo, podemos verlo en esta última gráfica. Tendríamos que buscar donde se entrelace el eje vertical con el horizontal. Y si podemos observar, no en todas, por ejemplo, en la segunda gráfica, tenemos la primera barrita, no toca ni siquiera a la muestra que está ahí. Entonces el error de cuantificación puede ser ese, la distancia en la que falla una de las muestras con la gráfica. Ok, a ver, si la resolución es mayor, ¿dirían ustedes que el error es mayor o es menor? ¿Cómo sería? Sería menor. El error de señal. Correcto. Muy bien, excelente trabajo, equipo número 3. Muy bien. Por favor, equipo número 4. Adelante, presentamos. Sí, profe, enseguida. ¿Ya logran ver nuestra pantalla? Sí, logramos ver. Adelante, por favor. Nosotros somos el equipo número 4. Vamos a exponer sobre las aplicaciones de los ADC.
Bueno, estos convertidores de analógico a digital son uno de los dispositivos más importantes de actualmente. La conversación de datos analógicos en el dominio digital es la necesidad de ahora y algunas aplicaciones importantes son estos 4 puntos que aquí señalamos, que es el procesamiento de señales digitales, los microcontroladores, instrumentos científicos y el procesamiento de audio. Como punto número 1, tenemos que los convertidores de analógico a digital son esenciales para editar, modificar, procesar, almacenar y transportar datos desde el campo analógico al área digital. Los microcontroladores, los osciloscopios digitales, un software crítico que encuentren aplicaciones en este dominio. Los dispositivos como los osciloscopios digitales pueden almacenar formas de onda para su uso posterior. Mientras que un osciloscopio analógico no puede hacer esta tarea. Tenemos aquí del lado derecho un modelo de la marca Siglin. Y básicamente, bueno, el osciloscopio digital es un instrumento que permite la visualización y medición de una señal eléctrica, con la diferencia de utilizar la digitalización de la señal en la entrada. Esta digitalización consiste en asignar un código binario a muestras que se tomen de la señal de entrada análoga. Para hacer esto es necesario un circuito que obtenga las muestras y un ADC. Y para el almacenamiento es necesario una memoria. Después de haber almacenado los datos, se pueden hacer distintos tipos de cálculos realizados por el mismo osciloscopio. Buen día, profesor. Yo les voy a hablar acerca de los microcontroladores. Otro ejemplo también que se puede usar para esta señal de visualización ADC. Y pues, una definición de este microcontrolador es que nos da la posibilidad de realizar multitareas, tales como administración de la entrada y salida de un proceso informático determinado. También tiene una memoria, tiene un caché donde guarda los datos, donde puede almacenar distintos datos para que pueda realizar sus tareas. Su funcionamiento de este dispositivo permite programar y controlar sistemas de manera eficiente, garantizando resultados óptimos. Aquí hay unos ejemplos, la familia PIC, y tiene 3 registros que son para el ADC. Y bueno, aquí les menciona. Y su forma de trabajar en el ADC es convirtiendo un voltaje analógico externo en un número con el que podemos operar. Es decir, tiene un voltaje máximo y un voltaje mínimo. Cuando llega a ese rango, ya sea máximo, da 1, y si tiene un voltaje mínimo del provisto, da un 0, trabajando de esa forma. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo puede ir conectado nuestro microcontrolador al PIC y así también al conversor digital. No se les logra escuchar, equipo 4. Equipo 4, no se les logra escuchar en la lámina 5. No, perdón, profesor. También tenemos otro ejemplo que es el instrumento científico. Los dispositivos como los sensores producen una señal analógica para medir la temperatura, la intensidad de la luz, la sensibilidad a la luz, la humedad del aire, la presión del aire, el pH de una solución. Digamos que son sensores, medidores de variables. Todas estas entradas analógicas son convertidas por un ADC,
para generar una salida digital proporcionada. Y aquí también se colocó un ejemplo de un proyecto que sensa la temperatura mediante un LM35 y un ADC 0804. De ahí se coloca tanto el microcontrolador, un PIC, y los sensores que, valga la redundancia, cesan la variable. Bueno, y por último tenemos el procesamiento de audio. Bueno, tiene una aplicación vital en el campo en este campo, la digitalización de la música mejora la calidad de la misma. Las voces analógicas se graban mediante micrófonos, luego se almacenan en plataformas digitales mediante una ADC. Y muchos estudios graban en formatos PCM o DSD y luego se someten a muestreo para producciones de audio digital. Se utilizan para retransmisiones y en televisores y radios. De este lado izquierdo tenemos la diferencia en la señal analógica y la digital, y también de su amplitud y tiempo. Muy bien, excelente. Pregunta, bueno, más bien, no sé, ¿nos pueden dar algún ejemplo de estos convertidores analógicos digitales en procesos industriales? Mm, Yo vi un microcontrolador en un proceso industrial, como le comentaba, era a través de su voltaje, mandaba una señal para, digamos, una válvula, para que esta, a pesar de su voltaje, pudiera abrir o cerrar, debido a que, bueno, era una válvula. Eh, Se me fue el nombre, creo que era de globo, donde pues el cierre no puede ser eh, modificado a, no, pues la quiero medio abrir o la quiero abrir en un 50%, sino que es on-off, abrir o cerrar. Y cuando daba al 0, pues quedaba cerrada. Y cuando daba al 1, pues totalmente abría en el proceso. Ok, ahí básicamente tú estarías empleando una especie de procesador o de controlador o de PLC de tipo discreto. Sin embargo, ahí no ocupas tú en los sistemas de tipo on-off un convertidor analógico digital. Los convertidores analógicos digitales los vas a emplear principalmente en señales modulantes, señales de rango continuo, como ya se ha mencionado varias veces, que tú quieres digitalizar. Por ejemplo, en la lectura de un sensor de presión diferencial, en la lectura de un termostato, en la lectura no sé, de un voltímetro, de una señal eléctrica, que esas son señales de manera continua que tú debes digitalizar. ¿Sale? En los procesos que ocupan señales on-off, no es necesario el convertidor analógico digital, estaría sobradísimo. O sea, sí lo podemos emplear, pero estaría completamente sobrado. ¿Ok? Excelente trabajo, equipo número 4. Todos hicieron un muy buen trabajo. Ahora vamos a abrir, por favor, Gracias. vamos a abrir, por favor, nuestro MATLAB y vamos a abrir un archivo de Simulink y vamos a ver todo esto que ustedes presentaron, cómo lo podemos aplicar en una simulación que es muy sencilla. ¿Sale? Entonces damos un minutito en lo que abre su programa.
Muy bien. Vamos a irnos un poquito rápido. Es un ejemplo muy simple, pero vamos a aplicarlo. Me voy a ir a Library Browser. ¿Sí? Y ahora, lo primero que nos dicen, ok, tiene que haber una banda donde yo pueda muestrear la señal y cuantizarla. Fuera de esa banda, yo no quiero valores, más bien yo no quiero valores fuera de esa banda. Entonces, yo voy a buscar, aquí en el buscador, voy a poner la lupa para que se distinga un poquito más. Voy a buscar el bloque que se llama saturación. Voy a poner SAT aquí en el buscador. Y es este que dice saturation. Está en Common Use Blocks. Y debe estar saturation. Aquí. Y lo arrastramos a nuestra hoja de trabajo de Simulink. ¿Ok? Imaginemos que yo voy a trabajar una señal de 0 a 24 volts. Entonces yo doy doble clic en el bloque de saturation y me va a desplegar el siguiente menú. Bueno, la siguiente ventana. El lower limit y el upper limit. ¿Ok? Si yo quiero trabajar de 0 a 24 volts, el lower limit debe estar en 0 y el upper limit en 24. Y le doy en OK. ¿Ok? Yo ya tengo limitada la banda de tolerancia de la señal. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es muestrear la señal. ¿Ok? Para muestrear la señal, me voy al Library Browser y voy a buscar una cosa que se llama Zero Order Hold, que está en Discrete, Simulink, Discrete, y en la parte de abajo hay un apartado que dice Zero Order Hold. ¿Ok? ¿A alguien no le aparece este elemento? Ok, incluso si le ponen aquí 0 order les debe salir. Lo arrastramos. Arrastramos este elemento. Entonces lo que sigue dijimos que es muestrear. Aquí yo voy a ponerle el tiempo de muestreo. Supongamos que es un ejemplo muy simple. Vamos a ponerlo a 0.01 segundos. Le damos en OK. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es cuantizar. Cuantizar. Vamos a cuantizar. Library Browser. Discontinuities. Aquí donde dice Simulink. Discontinuities. Debe aparecer algo que dice Quantizer. Que está acá. Y lo arrastramos. Y unimos. Ok. Voy a cerrar esta parte de aquí. Voy a cerrar la lupa. Tenemos que tener de momento estos bloques. Bien, lo que sigue es poner un osciloscopio y una señal para que nosotros podamos ver el proceso de conversión y cuantización. ¿Okay? Voy a poner entonces un osciloscopio en Common Use Blocks, Scope. Y finalmente voy a poner una señal. ¿Qué señal me interesa? Pues obviamente sería de algún sistema. Aquí por hacerlo más o menos rápido, voy a poner solo una senoidal. Me voy a Source. Y aquí donde dice Sine Wave. Y lo arrastramos. ¿Ok? Estos son los bloques con los que voy a trabajar. ¿Alguien se atoró en algo? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, todo bien. Perfecto. Ahora, el bloque de cuantización, el cuantizador. Yo le doy doble clic. Me va a aparecer el intervalo de cuantización, que en este caso es
el equivalente a la resolución. ¿Ok? Yo le voy a poner, bueno, como estoy trabajando señales de voltaje, voy a poner 0.01 volts. ¿Ok? 0.01. Le doy en OK. Ahora, doy doble clic en mi señal senoidal. La amplitud. La amplitud, para que nosotros podamos ver cómo va a estar operando nuestro cuantizador. Voy a ponerle que va a ser de 30 volts. ¿Ok? La frecuencia así dejémosla como tal, no nos va a afectar ahorita. Y le damos en OK. ¿Ok? Bueno, vamos a poner varios scopes para ver qué es lo que hace cada una de las etapas. ¿Sale? Un scope para la etapa de Zero Order Halt. Otro scope para la salida de la saturación. Y otro scope para la señal de entrada. Y así vamos a ver qué es lo que está haciendo en cada etapa. Esta cosa de aquí. Ok, le voy a dar guardar, save. A ustedes le ponen el nombre que ustedes gusten. Okay. Ahora voy a configurar el simulador. Voy a ir a Modeling Settings, donde está el engrane. Aquí yo tengo por default siempre Variable Step. Vamos a tratar de dejar en todas estas clases de procesos y demás en Fixed Step. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener control de los tiempos de muestreo. En Solver yo le voy a poner que dice OD8, Dorman Primes. ¿Okay? ¿Qué es Dorman Primes? Es un método numérico que me permite resolver ecuaciones diferenciales en general con una precisión de orden 8. ¿Okay? Eso debieron verlo en sus clases de métodos numéricos. Es de los métodos más precisos que hay. Solver Details. Solver Details, en lugar de ponerle auto, yo le voy a poner el periodo de muestreo más pequeño que me interesa. Voy a ponerle 0.001 en este caso. Puede ser más pequeño, pero obviamente se va a tardar más. Le doy en OK. Siguiente paso, me voy a Simulation. Parte de acá, bueno, doy guardar, bueno, siempre por si acaso, guardo. Y le doy Run. A ver si no me arroja ningún error. Ok, vamos a ver las señales que me arrojó. Voy a abrir la señal primero de la de entrada, que es el scope número 3. Entonces, aquí vemos que se presenta una señal senoidal, común y corriente, no debería de haber ningún problema. ¿Ok? Vámonos a la salida del bloque de saturación. Le doy doble clic y observemos qué es lo que pasó. Pues yo como puse una saturación de 0 a 24 volts, entonces todos los valores que quedan fuera de esa franja son cortados. ¿Ok? Ahí en electrónica debieron ver un circuito que se llama recortador, pues este bloque es eso que hace. Estamos recortando la señal que se pasa de los 24 volts y la señal que está por debajo de los 0 volts. ¿Ok? Siguiente es el muestreo con Zero Order Halt. Darle doble clic. ¡Qué sorpresa! Aquí mi señal ya está muestreada. ¿Muestreada en dónde? En el tiempo. ¿Ok? Yo ya voy tomando muestras de la señal original respecto de un tiempo de 0.1 segundos. Y finalmente la cuantización. La cuantización
Únicamente lo que cambia es el tipo de resolución, ¿ok? Es decir, discretizamos el espacio de la señal. Y para que nosotros podamos notar una diferencia entre el scope y el scope 1, es decir, entre este y este, voy a agregar una comparación, un bloque que se llama MUX. Voy a arrastrarlo. ¿Sí? Voy a poner otro osciloscopio. Este bloque lo que me va a permitir es mostrar dos señales, en este caso estas dos, en un mismo osciloscopio. Le doy Run. Le damos doble clic y observamos un pequeño detalle. Hasta aquí parece que todo es igualito, excepto, déjenme dar la lupa, dejen que cargue la lupa. Excepto, por ejemplo, en esta zona. Aquí en esta zona, yo ya empiezo a notar una diferencia en los niveles de señales. ¿Ok? Una se encuentra cuantizada y la otra no. Únicamente la otra está muestreada. ¿Ok? Si yo quiero ver más pronunciadamente esa diferencia, voy a empeorar la resolución del cuantizador. Por ejemplo, ahorita tengo un nivel de 0.01 volts. Voy a dejarlo con la finalidad de que podamos distinguirlo en 1 volt. Y le doy en OK y le doy Run. Entonces, aquí ya debe de notarse más la diferencia entre la señal muestreada y la señal cuantizada. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Alguien que no le haya salido? No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, así es como vamos a estar trabajando y así es como trabajan también los convertidores analógicos digitales. En nuestra siguiente clase vamos a aplicarlo ya a con un sistema de control mucho más específico. ¿Sale? Excelente día a todos, lo dejamos hasta aquí. Buen día. Gracias, profe, buen día, hasta luego. Oye, profesor, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Oiga, profe, yo tengo una cosa que comentar. Sí, adelante, por favor. Yo me inscribí a este grupo apenas la semana pasada, entonces como que no tuve mucho contacto con el grupo. Hasta apenas que el viernes me pude unir a un grupo de WhatsApp, entonces estoy siendo un poquito desorientado de cómo fue lo de las exposiciones. O sea, me dijeron que me iba a asignar un grupo, pero pues no llegué a tiempo, digamos. Ok, no te preocupes. ¿Cuál es tu nombre completo? Es Luis Ángel Angoa. ¿Me lo deletreas, por favor? ANGOA. Francisco. Ok, ¿tu número de boleta? Es 2015 01 00 52. Perfecto. ¿Y cuál es tu correo institucional? ¿Se los pongo en el chat? Por favor. Por favor, en el chat. Y estarías trabajando con el equipo número 2. ¿Okay? Ahora sí que ahí te puedes poner de acuerdo con tus compañeros por medio de Telegram, por medio de WhatsApp. Ajá. ¿Cuál es la metodología? Normalmente más bien, en mis clases va a haber 4 equipos. Normalmente les voy a dejar algún tipo de exposición, algún trabajo. Y sobre eso vamos a estar haciendo algunas clases. La parte más complicada, lo que es de simulación y cosas de matemáticas, les voy a estar dando yo. Las cosas de conceptos y ejemplos sencillos, ustedes. ¿Ok? Para laboratorio es igual por medio de estos equipos. ¿Sale? Todos tienen que trabajar en equipo. En caso de que yo esté notando que alguien no esté trabajando, o de un solo equipo, solo uno esté trabajando, sí los voy a estar descartando. ¿Sale? Ok, perfecto, profe. Perfecto, pues excelente día. Hasta luego. Igualmente. Profe, buenos días. Buenos días.
Yo igual tengo el mismo detalle que mi compañero. Igual me uní apenas y igual quedamos a la espera de tener equipo. Le anoto mis datos aquí por el grupo, digo, por el chat o se los digo. Sí, por favor, pónmelos ahí en el chat, porque yo voy a iniciar otra clase. Sí, profe, no sé. Y a ti te tocaría trabajar con el equipo número 3, por favor. Sí, profe, no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, lo mismo, hay que ponerse de acuerdo con los compañeros, ¿vale? Sí, maestro, se los mando por aquí, por el Teams. Por favor, es nombre completo, número de boleta y correo institucional, ¿sale? Va que va. Vale, excelente, hasta luego. Buenos días. Ya se fue.